Foro, el valor del conocimiento. Requisitos para que el trabajador por cuenta propia no sea declarante. Miremos qué nos dice la Administración Tributaria respecto del análisis del decreto reglamentario sobre esta materia. Para que el trabajador por cuenta propia no sea declarante, deberá tener facturados sus ingresos y habérsele practicado retención en la fuente. Diana. Miremos qué ocurre. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de oficio del mes de agosto del 2014, realizó algunas aclaraciones respecto del beneficio de no presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios por parte de los trabajadores por cuenta propia que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley. Pero tenemos que desarrollar un poco el tema para entender cómo funciona. Primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo debe interpretarse el requisito relacionado con los ingresos facturados por aquellos trabajadores por cuenta propia no obligados a presentar declaración de renta? Dice la Administración Tributaria. Este despacho considera que el requisito relacionado con los ingresos facturados para aquellos trabajadores por cuenta propia no obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios, consagrados en el literal B del artículo 7 del decreto 2972 de 2013, debe interpretarse teniendo en cuenta que estas personas no pueden ser responsables de IVA. Primera interpretación: para que no sea obligado a declarar, esta persona no puede ser declarante de IVA, y está claro. Porque la ley, no el decreto, la ley establece que los declarantes de IVA tendrán que presentar la declaración de renta respectiva. Pero además dice la administración, y preguntémonos otro aspecto, se requiere que estos trabajadores por cuenta propia sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común. En efecto, de la redacción de la norma también se extrae como requisito que estas personas no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen común. Y en este punto se debe recordar que por expresa disposición del artículo 616.2 del Estatuto Tributario, los responsables del régimen simplificado no están en la obligación de expedir la factura. En términos generales, claro que sí. Si no están en la obligación de expedir la factura, si no puede pertenecer al régimen común aquel que tenga la condición de no declarante, entonces, ¿cómo facturaremos los ingresos según el decreto? Es que el decreto dice que deben estar debidamente facturados. O sea que no es expedición de factura, hay que ponerlo en consonancia con las normas sobre la materia. Así, lo que tendrá que haber es el respectivo documento equivalente de estas personas y practicársele la retención de la fuente cuando haya lugar. De lo contrario, pues nunca cumplirían el requisito de estar debidamente facturados, porque facturados no van a estar. Llevarán los aspectos respecto del libro fiscal que exigen las normas procedimentales, pero no habrá factura. Otra vez, el decreto quedó mal. Pero este oficio de la administración no despeja todas las dudas. Hagámonos una pregunta adicional. ¿Qué obligaciones tienen los responsables del régimen simplificado? En el numeral tercero del artículo 506 del Estatuto, señala como una de las obligaciones para los responsables del régimen simplificado la de cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional, para lo cual el artículo 616 establece la obligación para estos de llevar el libro fiscal de registro de las operaciones diarias. Tendríamos entonces que, llevando el registro de operaciones diarias, se estaría cumpliendo el requisito de que se encuentre debidamente facturado. Pues en una interpretación integral estaríamos con esa interpretación. La administración no lo dice directamente, pero hay que mirar la integralidad en materia de las normas tributarias, teniendo en cuenta que la ley prima sobre los decretos reglamentarios. Una más. Los requisitos para aquellos trabajadores por cuenta propia obligados a presentar declaración de impuesto de renta y complementarios deben interpretarse de manera conjunta o individual. La DIAN nos dice, este despacho considera que los requisitos para aquellos trabajadores por cuenta propia no obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios, consagrados en los literales B del artículo 7 del decreto 2972 de 2013, deben interpretarse en conjunto y no de forma separada. Es decir, no aislamos el requisito de facturar
no aislamos el requisito de tener retención en la fuente, lo interpretamos con la integralidad de las normas tributarias y no solamente con el decreto. ¿Para qué entonces un decreto reglamentario si va a confundir más de lo que aclara respecto de las normas? Sin embargo, la administración no dice directamente que no tienen que facturar y que no habrá que realizárseles retención en la fuente. Tan solo nos dice que por favor interpretemos de manera integral esta situación. Es una salida simplemente de la administración en su concepto. ¿Qué sucede si se presenta la ausencia de uno solo de los requisitos para que el trabajador por cuenta propia no deba presentar la declaración de renta y complementarios? De la redacción de la norma se extrae no solo el requisito de los ingresos brutos que se analizó en el anterior punto, sino que además estas personas no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen común. Sobre sus ingresos se haya practicado la retención en la fuente y provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la realización de una de las actividades económicas allí enunciadas. Razón por la cual, ante la ausencia de algunos de estos requisitos, quedarían obligados a presentar de declaración del impuesto sobre la renta. La respuesta a la pregunta es absolutamente válida en consonancia con la ley y el decreto reglamentario. Sin embargo, ya vimos que no podrá tener ingresos facturados y también que todos sus ingresos no están sometidos a retención, porque puede que presten servicios y no den las bases de retención en la fuente. Si interpretamos de forma integral, bastará con que cumpla el régimen simplificado todos los requisitos. Bastará con que el respectivo pago no hubiese estado sometido a retención en la fuente y estaríamos en cumplimiento de los requisitos para no ser declarante. Sin embargo, esto no lo dijo así la Administración de Impuestos de forma directa y contundente. Lo que nos queda entonces es un requisito que se encuentra en un decreto reglamentario que por la operación ordinaria no es posible cumplir y haría entonces que estas personas fueran declarantes. Para nuestros televidentes entonces tenemos dos situaciones, las del decreto y las de interpretación integral de las normas. Si usted no declaró y entendió que facturó porque registró en su libro de operaciones y cumplió el requisito de haber facturado debidamente porque no está obligado a facturar, cumplió el requisito de que se le hayan realizado retenciones sobre sus ingresos porque no estaban obligados aquellos que le hicieron compras a hacerle retención por la respectiva base o porque no se encontraba grabado con retención ese respectivo pago, entonces cumplió los requisitos y usted no declaró. Pero si usted se pregunta, ¿será mejor declarar? Pues la respuesta que le tenemos es mejor declare. Recuerden que a partir de la ley 1607 usted puede presentar la declaración de renta con el cumplimiento de todos los requisitos, evitando así una investigación por parte de la Administración Tributaria. ¿Qué sería lo correcto? Que un nuevo decreto reglamentario cambiara la posición o que un concepto publicado de la Administración de Impuestos diera una interpretación integral como la que estamos realizando en Forum. Sobre este tema y muchos temas más, puede revisar nuestra página web en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.